gustaría invitar a todos los que están sentados bien atrás a que se hagan un poquito más para adelante, ¿no quieren? Estamos acá, hay espacio. Los veo todos allá, pero bueno, hay mucho espacio acá adelante si se quieren venir. Está cerca de la comida. Sí, ¿verdad? Está cerca de la comida, eso es lo que está pasando ahorita. Gracias. Bueno, antes de hablar del tema de logística digital per se, me gustaría un poco tocar el tema de qué es digital, ¿no? Que es lo que denominamos digital. Pues bueno, como su nombre lo dice, es como estamos conceptualizando, o como se está conceptualizando en el mundo de la tecnología de la información. Bueno, creo que somos famosos por estar creando nombres raros, o sí, no sabría cómo denominar ese adjetivo para llamar la atención. Bueno, este es como una nueva manera de llamarle a la fusión entre el mundo físico y el digital, ¿no? Que conjunta pues, elementos del IoT, del IoE, ¿no? Con temas de analítica, inteligencia artificial, y bueno, más que nada es eso, ¿no? La fusión del mundo físico con el digital en un sinfín de aplicaciones que van desde temas del día a día, de experiencia de compra, ¿no? La logística como tal, la fabricación con la industria 4.0, ¿no? Y uno de esos ámbitos donde el digital está teniendo un impacto o puede tener un impacto pues muy beneficioso es en cómo mejorar la logística o cómo enriquecer la logística, permitiendo pues, mejorar la recopilación de información y los controles en los diferentes puntos. Y luego, pues algo que comentaba Selene hace un rato, también buscando formas de aprovechar toda esa información que se está recopilando. Yo les diría que es una de las cuestiones clave que de las que estaremos hablando ahora en el panel, porque no es solo el llenar de sensores todo y conectarnos y llenarnos de datos, sino hay que ver cómo usamos eso, cómo lo aprovechamos, y de ahí emanan un sinfín de posibilidades. Entonces, esa es la conexión, ¿no? De cómo tenemos los procesos de distribución, de fabricación, que es el suministro, cómo tenemos los sensores, las cámaras, la manera en cómo captamos o generamos un paralelo del mundo físico en el digital, y luego cómo utilizamos ya todo lo que tenemos montado sobre el mundo digital, que nos permite hacer análisis, simulaciones y pues, bueno, diseños de otro tipo de procesos, productos, decisiones, mucho más barato de hacer en el mundo digital, no tenemos que estar probando en el físico, pero bueno, hay que hilar toda la cadena. Excelente, entonces digital, físico, digital. O sea que eso es pues la 4.0, ¿no? Muy bien. Me gustaría mucho preguntarle a Elia, ¿sí? Esto del digital y de la logística, ¿qué impacto tiene pues, en el supply chain? Que creo que es una de tus expertise, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, obviamente todo esto que comenta Paco de tener como todo eso integrado, y ustedes en muchas empresas aquí, ya en Guanajuato, tienen muchas cosas sensorizadas, ¿no? Y muchas cosas, mucha información recopilando. Ahora, ¿cómo impacta todo esto en la logística? Pues impacta muchísimo. De entrada, la visión en tu end, ¿no? Empiezas a tener esa visibilidad de dónde, de en qué parte está tu producto o tu o desde que tu proveedor sale, ¿no? Muchas veces desde que tu proveedor llega, te llega, terminas de hacer todo, lo entregaste, ¿no? Muchas veces esta parte de la gestión de almacenes, que son cosas de las más innovadoras que se pueden tener, te permite hasta por temporalidades, ¿no? Cambiar el acomodo de tus almacenes porque ya tienes, digitalizado dónde tienes cada uno de tus puntos, ¿no? Toda esta información obviamente que se genera, como bien decía Paco, tú ya tienes sensorizado todo este tipo de cosas, lo que sucede es que optimizas, ¿no? Optimizas los movimientos, los analizas a través de todos estos datos que justamente comentaba Serena también, a fin de cuentas la utilidad de toda esta conectividad tiene que ver mucho con los datos y seguimiento. Lo que haces es, pues obviamente buscar tener una mejor gestión en tu end, ¿no? O sea, desde que empiezas en un producto que es un insumo hasta que entregas, ¿no? Y esto obviamente tiene un impacto no únicamente en la eficiencia, no únicamente en la trazabilidad, sino también hasta en la experiencia de cada uno de los clientes o los usuarios que se van generando, obviamente pues en toda esta cadena y en todo el trabajo que se va haciendo, ¿no? Obviamente también esto desde un punto de vista, digamos, de la optimización y de lo bueno, ¿no? Y un poco también tratando de minimizar las cosas malas, pues obviamente esta trazabilidad, esta visibilidad que hoy tienes, pues te permite hacer un tema de reducción
preguntarte si esto tiene algún impacto en las metas de sostenibilidad. O sea, que además de todo lo que nos dijo Elia, de saber en dónde está cada uno de los materiales, de los insumos, reducir robos, si hay algo, si esto nos puede ayudar en sostenibilidad. Perfecto, gracias. Sí, creo que, como decía Elia, el impacto o el beneficio puede ser end-to-end, y no solamente en la cadena de suministro, sino también decía Elia, en la experiencia con el cliente y en el modelo de atención a los clientes. Y esto tiene un impacto en la sostenibilidad. Voy a poner dos ejemplos, primero de lo que me refiero como comercial, y luego puedo poner algunos ejemplos de la cadena de suministro. En tema de comercial, pues con todo este tema de omnicanal, del metaverso, puedo tener un impacto en mi red logística. Necesito realmente tantas tiendas, necesito realmente acercarme tanto al cliente, o puedo crear una experiencia digital donde el cliente ya puede vivir el producto y incluso saber en dónde está el producto. Ya no necesito mover el producto hasta mi cliente, sino el cliente se puede ir moviendo a él. Entonces todo el tema del modelo de atención puede llegar a tener un impacto en mi red logística. Y ahora sí, hablando de cadena de suministro, creo que, de nuevo, de punta a punta, ejemplos como diseño, y de nuevo retomando el ejemplo del metaverso, pues puedo no hacer prototipos físicos, sino prototipos digitales. Entonces, hablando de la empresa automotriz, que aquí en Guanajuato es fuerte, ¿cómo puedo diseñar un nuevo carro y cómo mi consumidor final va a reaccionar a él? Y pues esto evidentemente reduce la merma de mis materiales. Otro tema es simulación y optimización. Entonces, de nuevo, un ejemplo de la red logística. Ya los nuevos softwares permiten, además de optimizar costo o profit, me permiten meter variables adicionales como penalidad por bonos de carbono o penalidad por sostenibilidad. Entonces yo ya no puedo quedarme optimizando solamente costos o aspectos financieros, sino también temas de sostenibilidad. Y por último, también predictibilidad, en el sentido de si yo programo correctamente mis algoritmos de machine learning o inteligencia artificial, yo puedo anticipar una caída en la demanda. Entonces yo ya no produzco de más y por consecuencia la merma también se reduce. Entonces yo creo que como decía Elia, todo este impacto end-to-end pues me ayuda a alcanzar mis metas de sostenibilidad en mi supply chain. Muy bien, muchas gracias. Pero aquí me gustaría hacerle una pregunta a David, porque acabas tú de mencionar, Joaquín, algo de la inteligencia digital, de la inteligencia artificial. Entonces, David, partiendo de toda tu experiencia que tienes, ¿cómo se relaciona digital con las tecnologías digitales y con la inteligencia artificial? ¿Me escuchan ahora? Sí, perfecto. Vale. Frente a todo, Adriana, uno es la tecnología digital. La tecnología digital simplemente es la habilitadora de captar un montón de cosas, necesidades que tenemos. Como he mencionado Francisco al inicio, ¿cierto? Al inicio tipo 9 de la mañana, en su discurso, la tecnología siempre ha existido. El tema que ahora digamos que es digital, por la naturaleza que está teniendo, es otro cuento, ¿cierto? El tema de cómo manejamos temas de CRM, cómo manejamos la cadena de suministro, de alguna manera cómo hacemos trazabilidad de todos nuestros productos, servicios y demás, es lo que nos permite captar la información, ¿cierto? Operar, trabajar. Lo que viene hoy en día con Digital es agregar esa parte de cómo yo capturo la experiencia. ¿Por qué? Es muy difícil en su momento que todo lo que vivía el ser humano fuera capaz de ser almacenado a nivel de información. Digital lo que hace es conciliar cómo se da ese tema de nuestra realidad en datos, en crecimiento, y digitalmente también conciliar al nativo digital, que mencionaban. Una cosa es como yo soy en persona, otra cosa es como yo soy en internet. Entonces la idea con Digital es conciliar en una sola identidad quién soy, ¿cierto? Como ser humano, como persona. Entonces ya teniendo la parte tecnológica, teniendo la conciliación de cómo somos personas, tiene la parte de inteligencia artificial, de analítica avanzada. Yo de qué manera exploto la información, de qué manera aplico, ¿cierto? Para tener un tema, no sé, de mejoras de forecasting, de qué manera aplico decisiones más inteligentes, de qué manera tengo sistemas expertos, de qué manera a problemáticas que siempre tenemos como sociedad le vamos a dar solución. Esa es la forma de considerar esas tres cosas principalmente. ¿Y nos podrías dar algunos ejemplos de esta utilización? Así ejemplos que sean como
para entenderle más. Claro que sí. Frente al panel que es movilidad, hiperconectividad de energía, centrándonos ahí a la audiencia, uno, a nivel de movilidad, ¿cierto? ¿Qué problemas hemos vivido siempre a nivel de movilidad? Todo lo que es transporte de carga urbana y carga urbana, ¿cierto? Entonces, en carga urbana, todo el tema de cómo me muevo yo en el metro, cómo me muevo yo en mis taxis y demás. Si se dan cuenta, una de las formas que siempre hemos tenido es problemas de ruteo frente al tema de transporte. Entonces, primera necesidad, de qué manera yo estar hiperconectado, mejor el tema de movilidad, mejor ruteo, necesidades, también a nivel de producto, cómo hago mi packing, mi picking, claro que es muy esencial, sigue siendo hoy en día. Y si se dan cuenta, son problemas que siempre hemos tenido en esta área, pero cada vez tenemos más información y mejores herramientas tecnológicas y técnicas para la solución. A nivel de hiperconectividad, es muy interesante algo que estamos viviendo, que es todo el tema de teoría de redes, es entendernos qué nos conecta, de qué manera nos conecta y demás. Ejemplos súper claros es todo el tema de redes sociales, ¿cierto? De qué manera yo me involucro con otra persona, con otra entidad, con otra organización y qué me hace importante frente a la relación. ¿Es una relación comercial? ¿Es una relación de pareja? ¿Qué involucra el tipo de relación? Entonces, otro tipo de cosas que se pueden implementar a nivel de soluciones, a nivel de teoría de redes. Y finalmente lo que es energía. Recién se me olvidó el nombre de la persona que se me acaba de hablar, ¿cierto? Que dijo algo muy bueno, ¿qué pasaría si no tuviéramos energía? Lo principal que tiene que ver con la energía es el suministro, de asegurar siempre suministro constante, de lo que tenemos. Sin energía, todo este universo se nos cae, digital ya no haría nada. Entonces, de los problemas viene todo el tema de despacho eléctrico. ¿Cómo produzco energía? ¿De qué países la compro? ¿Y cómo la produzco? Entonces, ese tipo de cosas a nivel de forecasting y demás, pues podemos ponerle ciertas aplicaciones. Muy bien, gracias. Agregar, por ejemplo, más, por ejemplo, temas de mantenimiento predictivo, ¿no? O sea, de flotas. Eso lo hemos hecho en alguna compañía refresquera nacional. La mayoría de las compañías grandes ya tienen los sensores en los camiones, ¿no? Las flotas de reparto. Hay algunos que se pueden agregar para pues, medir más variables, ¿no? De calentamiento, consumo de combustible, vibraciones del motor, más los kilómetros transcurridos, entre otras variables. Entonces, ahí se va a fusionar los sensores que captan esa información con modelos analíticos que nos permitan pues, anticipar o prever cuándo un camión puede estar cerca de sufrir una falla. Y entonces, en lugar de esperar a que el camión se dañe para meterlo en mantenimiento correctivo, que nos va a costar mucho más en dinero, muchas veces se daña la pieza, y en tiempo, porque muchas veces no tenemos pues, todas las reflexiones para reparar, si lo hacemos preventivamente, con alertas, el tiempo pues, en el que está la flota detenida y los costos de reparación se reducen significativamente. Esos son casos de aplicación que hemos hecho en un par de ocasiones ya a nivel México. Otro es los temas de optimización de portafolio de productos, ¿no? Por ejemplo, en algunas tiendas de autoservicio pues no es lo mismo lo que vende el club de precios o la tienda del retailer detallista en Oaxaca, ¿no? ¿Qué se va a vender en Oaxaca, que se vende en Acapulco, que se vende en el sur de la Ciudad de México? No es lo mismo, ¿no? Hay una variación en los productos que se consumen y hoy, con la información que se recopila en las cajas, o sea, de los puntos de venta, ni siquiera es que tengamos que instalar un sistema complementario, sino muchas veces es entender qué es lo que ya tiene la compañía habilitado, qué está recopilando. Bueno, con eso, con la información de los puntos de venta, la información de los almacenes, se puede pues, hacer una clusterización mucho más detallada, que ella es el experto en esto, y mejorar el surtido de qué productos van a ir a qué tiendas, o incluso a qué máquinas, ¿no? Dispensadoras, lo que ahorra un montón de dinero para las compañías que están haciendo esto, pues reduce la merma, ¿no? De productos perecederos que de otra manera caducan, y al cliente pues le da una mejor satisfacción porque está encontrando los productos que realmente busca en ese punto de venta. Entonces, allí otra vez es el mundo físico, porque al final estamos vendiendo comida, estamos vendiendo suministros, ¿no? En una tienda, en un kiosco, en otras formas o canales físicos de interacción con las personas, pero están enriquecidos o están mejorados utilizando la sensórica y la información que recopilamos. Bueno, eso suena muy interesante, pero esto, por ejemplo, solamente se aplica para empresas muy, muy grandes, no sé, yo pienso Walmart,
o por ejemplo, Farmacias Guadalajara, o sea, cadenas, o también, por ejemplo, empresas pequeñas lo pueden llevar a cabo, qué tan costoso es, qué habilidades, qué recursos son los que se necesitan. Porque, bueno, todo esto tiene que ver aquí con lo que nos estaba comentando la doctora María Josefa Santos. Esto se ve así tan bonito. Ajá, ¿cómo lo democratizamos? ¿Cómo hacemos que el ciudadano de a pie o la persona que tiene una tiendita pueda utilizar este tipo de tecnologías? ¿Es posible? ¿Es factible? Mira, la respuesta es sí, pero en diferentes niveles. A fin de cuentas es parte de entender, o sea, nosotros mucho de lo que hacemos y nosotros personalmente trabajamos con empresas muy grandes, con empresas no tan grandes. Y lo primero que tenemos que entender es en qué momento está cada empresa, cada organismo, cada persona. O sea, yo no le puedo enseñar a mi mamá que haga un algoritmo de analítica avanzada cuando todavía no siquiera empieza a usar bien el WhatsApp, ¿no? Si yo tengo que empezarle tenemos que empezar como a crecer, tenemos que ver en qué estatus estamos. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. O sea, no podemos querer, correr un maratón si no empezamos primero a entrenar, ¿no? Comprarnos los primeros tests, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que entender. Una vez que entendemos en qué momento está cada una de las organizaciones, damos el siguiente paso. Yo creo que les digo una cosa, cuando empezamos a hablar, todo este tema de la analítica avanzada, el machine learning, se basa en matemáticas y en estadística, ¿vale? O sea, se basa en datos. Y la matemática y la estadística han existido forever, ¿no? Entonces, son de las cosas que no necesariamente, si somos una empresa muy pequeña, a lo mejor no necesito tener todos mis datos en la nube para poder hacer algo. No necesitas. O sea, necesitamos ver qué datos tienes, necesitamos ver cómo los procesamos, cómo los integramos, necesitamos ver si a lo mejor si nomás tienes una computadora para hacerlo, pues a lo mejor sacamos muestras de estadísticas para no tener que usar toda la información, y entonces empezamos a crear algoritmos que te dan insights claves, ¿no? Y entonces es empezar pasito a pasito. Obviamente esto, digamos, es un primer paso, es un primer step. Hoy empiezo a ver qué información tengo, cómo la recopilo, dónde la pongo. Oye, que si es en un disco duro, pues será en un disco duro, pues ahorita, pero se puede. Lo que pasa es que tenemos que entender que no estamos limitados porque no tenemos la nube. Muchas veces con todo este tema de la digitalización y con este tema de aplicación de cierta algoritmo, ¿no? para tener mejores insights de negocio, muchas veces me ha tocado gente que dice es que yo no puedo invertir en la nube, entonces no puedo hacer nada. No, o sea, la respuesta es no puedes hacer muchas cosas sin tener que invertir muchísimo en infraestructura. Vas empezando a crear casos pequeños de negocio, vas empezando a sacar insights pequeños que te ayudan a tener mayor retorno de inversión en tus negocios, y conforme eso vaya sucediendo, pues vas creciendo, ¿no? O sea, obviamente aquí hablamos de lo más padre, ¿no? O sea, de toda la hiperconectividad, de todo lo que está muchísimo más avanzado. Claro, nos gustaría a todos estar ahí, pero la realidad de México es que no estamos todos ahí, ¿no? Y la parte fundamental que yo les comentaba es entender en qué momento estoy, entender cuál es mi problemática y entender cómo la puedo resolver paso a paso es clave. Yo personalmente no soy tecnóloga, ¿no? O sea, pero vengo con los chicos de tecnología y nosotros andamos casi que siempre todos juntos, justamente por eso. Porque no es nada más el tema de déjame ir a poner la tecnología, es déjame entender qué está pasando, déjame ver en qué momento está cada uno de mis actores, déjame ver cómo los llevo de la mano para que empiecen a crecer en esto y que empiecen a encontrar valor en cada una de las acciones que estamos poniendo. Pero todo depende de dónde estoy y cuál es mi siguiente paso. Sí, ahí nada más algo rápido. Y también hay otra cuestión, y es una trampa o un sesgo que tenemos, y es muchas veces pensamos que para poder aprovechar todo esto tiene que ser nuestro, ¿no? O sea, la empresa o la persona o el profesional tiene que ser dueño de todo, ¿no? De las máquinas para hacer la analítica, de los camiones, de los canales digitales, y no es así, ¿no? O sea, además de saber en qué punto estamos, hay un efecto democratizador de la tecnología digital muy grande, y que se ven diferentes expresiones, y es pues usar tecnología de alguien más bajo demanda, ¿no? O sea, este modelo on demand de tecnología que está en la nube permite, a mí hay un ejemplo que uso muchas veces, que son los marketplaces, ¿no? Y
muchos tipos de marketplaces, ¿no? Desde el ultra sofisticado que tendrá ya sus costos muy elevados como Amazon, pero que al final hasta mismo Amazon permite a productores o fabricantes de diferentes dimensiones subirse a su plataforma y cumpliendo ciertas condiciones te permite vender a nivel nacional o internacional tu producto usando la mayor plataforma líder de mercado o de marketplace digital, ¿no? Y como Amazon hay un montón de competidores más pequeños y hay algunos de nicho, ¿no? Yo les diría, hay varias iniciativas de marketplaces sociales, ¿no? Donde lo que buscan es conectar al productor, ¿no? Al agricultor, con el cliente final, reduciendo o eliminando participantes en la cadena intermedia de comercialización, que muchas veces lo que hacían hace un rato, ¿no? Pero también era con Selene, que son los que se quedan con una parte importante del profit, ¿no? Entonces, esas iniciativas, yo les diría, por razones obvias de economía, no son las más grandes, ¿no? Ganan más los negocios donde el intermediario gana mucho dinero, pero existen en diferentes lugares, y es también una de las cuestiones importantes de entender estas posibilidades como clúster o como comunidad, porque si algún emprendedor localmente en el Bajío empieza a desarrollar un marketplace social de conectar productores o a los miembros de la comunidad, y el resto se suben y se ven cómo pueden estar aprovechando eso vía los canales digitales que se generen centralmente o incluso de una manera social, ¿no? Que cada experto pueda aportar una parte para construir eso, pues eso también abre las posibilidades sin necesitar que el pequeño tenga que invertir, conocer, ¿no? Tener al ultraprogramador y al de ciberseguridad y al de logística en su nómina, pues no, porque no, así nunca vamos a llegar, ¿no? Pero más bien es cómo podemos entender estos ecosistemas de colaboración tanto físicos como digitales, porque así como aquí estamos en un ecosistema con un clúster industrial, en el mundo físico también los puede haber en los clústeres digitales, ¿no? Y ese es, yo les diría, el grande éxito del Silicon Valley y de otros clústeres así a nivel mundial, que juntan a gente de un montón de disciplinas y ven cómo encontrar puntos comunes de colaboración o cómo montarse en la infraestructura o en los servicios que alguien más ha desarrollado. Pero yo diría el punto inicial es lo que dice Elia, ¿no? Es un ejercicio de autorreflexión, de introspección, de saber en dónde estoy, qué quiero hacer, qué recursos puedo tener, y luego mucha investigación. Y para ventaja de todos, ¿no? Y eso es algo también que es una maravilla de nuestra época, la investigación ya ni siquiera es como, sí, no voy a internarme en la selva y a ver qué encuentro, pues tenemos todo el poder del internet en nuestras manos, ¿no? Los buscadores, y tenemos tutoriales prácticamente para lo que sea, subidos en YouTube y otras plataformas, incluso muchas veces gratis, ¿no? Entonces, es algo que decía también Selene hace un rato, y muchas veces un tema tiene que nacer del individuo, de la organización, y querer hacer, ¿no? Porque no va a llegar alguien de fuera que va a transformar todo sin que el origen tenga la predisposición o el interés de ver cómo va a ser algo distinto. Hoy la verdad es que con el mundo de la información, democratizar el conocimiento y fundar este tipo de colaboraciones es infinitamente más sencillo de lo que era hace 40, 50 años, donde las barreras de entrada en inversión y en tecnología y en conocimiento eran significativamente superiores. Pero pues es un ejercicio de eso, ¿no? De empezar a ver cómo podemos romper las barreras. Y lo bueno es que dije que iba a ser rápido, ¿verdad? Porque si no, ya... Okay, bueno, antes de darle la palabra a David, bueno, yo como profesora y aquí veo a algunos estudiantes, les preguntaría, entonces esto también podría ser una oportunidad en las universidades de impulsar iniciativas de innovación social en donde los productores o artesanos, por ejemplo, de Chiapas, de Oaxaca, pudieran montarse en toda esta ola de la digitalización a través del marketplace. O sea, esto es una oportunidad. O sea, es en lugar de decir que ya sabemos que está la brecha digital, ya sabemos que está la desigualdad, y no solamente Guanajuato, México, el mundo es desigual. Y todo este avance de las tecnologías, pues sí ha hecho que la brecha digital aumente más. Yo le digo a mis estudiantes, esto no es cuestión ya solo de recursos, también es cuestión de cómo desarrollas las habilidades cognitivas, porque puedes tener la tecnología y yo puedo estar en el WhatsApp o puedo estar en una conferencia en el Instagram o en el YouTube, pero viendo otra cosa menos lo de la conferencia. Ahí también esto también es como que no estás aprovechando esas habilidades cognitivas como para poder
tecnología para cuestiones que los hicieran más competitivos y que los jóvenes en México, y a lo mejor también los no tan jóvenes y los adultos, utilizamos a veces la tecnología pues para estar en el Facebook, bueno, eso ya es de mi época, los chavos ya están en TikTok, están en Instagram, en Twitch, ¿no? No sé si ¿cómo le podemos hacer? Porque todo esto es algo como, yo lo veo así, hay que crear un ecosistema de colaboración, un ecosistema en donde todos estemos construyendo, pero ya de una manera, pues yo creo, con la intención de subirnos a esta cuarta ola, como la menciona, la llama Héctor, ¿no? Digamos ahí que son dos puntos claves. Uno es el tema del contexto, lo que es de la oportunidad, de la academia y cómo nos encontramos. Lo bueno en Latinoamérica, y voy a hablar de manera regional, es que nosotros somos una geografía con muchos problemas que no se resuelven como lo resuelven en Europa y en Estados Unidos. Y se han dado cuenta cuántos fracasos no han traído gente afuera con su discurso, es que hicimos esto y mira lo maravilloso que fue, no lo implementa y terrible, que hace inclusive uno peor de lo que está. ¿Por qué? Porque hay el tema de contexto. Geográficamente somos distintos, culturalmente somos distintos, políticamente somos muy diferentes, ¿cierto? Inclusive entre los mismos latinos tenemos muchas diferencias. Entonces, para tener oportunidad como jóvenes, como investigadores, ni siquiera a nivel también de empresarios, de colectivo, es un tema de contexto. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Para qué lo quiero hacer? ¿Y cómo estoy? Porque si el vecino tiene un mejor carro que yo, no significa que ese carro me va a servir a mí. ¿Cierto? Entonces, eso es lo primero, tener el foco investigativo que realmente sirva para lo que estamos requiriendo dentro de nuestro contexto. La otra, que es el tema de cómo hacemos que la gente se involucre y use las cosas para lo que lo tiene que usar. Eso es un tema cultural también y tenemos que apoyar el porqué. Nosotros ser también pioneros de cómo lo hacemos. China de alguna manera ha hecho una guerra a través de TikTok, por eso fue tan criticado y se sigue haciendo. El TikTok que yo veo en China, estando en China, usando una VPN en China, me va a enviar cosas de, oye, mira cómo la gente sale adelante, cómo estudia, cómo tocan el piano, cómo son grandes empresarios. Y si se dan cuenta ustedes que les votan en TikTok hoy en día, y cómo bailan la pelada, de alguna manera que chistoso fue la broma, cómo pasa ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque eso es un tema de consumo. El tema es nosotros más bien cómo generamos una cultura, unos videos, una información de nutrir a los demás. Eso es lo que nos hace falta también para poder salvarse. Sí, por otro lado, yo creo que es bien importante, y yo les voy a comentar una cosa que nosotros hicimos en la empresa. Durante la pandemia, pues obviamente empezamos a tener las asignaciones, cuando empezó recién la pandemia empezamos a tener las asignaciones de gente, de repente, pues la gente, o estaba todo el mundo pues aburrido en sus casas, pues no, porque a fin de cuentas pues, nadie podía salir, etc. Y lo que empezamos a hacer fue empezar a plantearles a los chicos de nuestra empresa problemáticas diferentes. O sea, dijimos, oigan, a ver cómo le hacemos para, o sea, de repente ya ni siquiera un proyecto, le hablábamos a alguno de nuestros clientes y le decíamos, oye, a ver, ¿tienes alguna problemática que quieres resolver un poco más elevada, cosas así? Oye, bueno, sí, entonces empezamos a hacer casos y entonces a plantear problemas específicos y pedirle a los chicos que lo resolvieran. Entonces hicimos concursos, les dimos premios y la verdad es que la gente estaba encantada porque estaban experimentando cosas nuevas, la creatividad existe, obviamente los cerebros existen, tenemos gente muy inteligente, muy capaz, pero muchas veces es como poner ese incentivo, esa pregunta sobre la mesa. Muchas veces lo que pasa o la responsabilidad de todos, los que somos más grandes, les digo, no sé qué tanto los que somos más grandes, pues nos toca a veces no decirles cómo hacer las cosas, sino plantearles una pregunta de interés. Oye, ¿cómo lo hacemos para resolver X? Porque muchas veces, y esto tiene que ver no únicamente con un problema de negocio, tiene que ver con un problema social, tiene que ver con un problema. ¿Por qué no planteamos la pregunta y dejamos que la creatividad nazca? Porque de verdad tenemos muchas mentes muy creativas que puedan echar a andar ideas fabulosas. El problema es que muchas veces pues, los chicos a lo mejor ni conscientes están de ese tipo de problemáticas. Entonces, ¿por qué no abrimos espacio para plantear las preguntas correctas y esperar respuestas innovadoras y dar el espacio para que nos den respuestas innovadoras? O sea, muchas veces, como les comento, no es tanto la falta pues de ella, yo creo que lo comenta David, es muy cierto, esa parte cultural de por qué
porque en lugar de estar viendo en TikTok algo de cómo evoluciona, estoy viendo el perrito cómo se cayó y cosas así. Todo el mundo lo hacemos, o sea, me incluyo. Pero pues es un tema también muy cultural, pero a fin de cuentas yo lo que digo, sobre todo a los chicos más jóvenes, creo que es de responsabilidad de los más grandecitos a veces como poner esas preguntas, como crear esos espacios para escucharlos, porque también es otra cosa bien importante. O sea, de repente nos llegan con ideas nuevas y nosotros ya un poco pues puestos en lo nuestro, ¿no? O sea, no escuchamos de forma correcta, ¿no? Entonces, abrir esos espacios para crear preguntas y que ellos puedan opinar y que puedan poner ideas innovadoras sobre la mesa, yo creo que es fundamental, independientemente de cuál sea el problema. Bueno, yo creo que con este tema de hiperconectividad, y voy a retomar los conceptos, el primero es hiperconectividad, y creo que sí hace falta una infraestructura en la región, como decía David, cuántos dispositivos están conectados, cuántos dispositivos me dan información, y adicional a eso del número, cómo se interconectan entre ellos, porque así van a proveer mejores datos, van a proveer mejor información. Y yo creo que además de la infraestructura, una de las grandes barreras también es la seguridad, que también lo mencionaban en la presentación anterior, y cómo atacar ese problema. Simplemente un ejemplo, blockchain, la tokenización, la privacidad de los datos es algo bien importante para poderle sacar el provecho a esta nueva ola o a la cuarta ola. Sí, yo solo volviendo un poco a la pregunta, una de las preguntas de Adriana es, yo estoy convencido de que estas son oportunidades para los jóvenes, ¿no? Tanto para los estudiantes como para profesionales pues del ámbito, ¿no? Y yo lo veo como cada quien podemos poner nuestro granito, nuestro expertise en la mesa, ¿no? Así como si a mí me piden que haga una artesanía en barro negro, es que no voy a llegar ni a la mezcla inicial, ¿no? Pues muy probablemente los artesanos expertos no van a saber subirse al marketplace, pero un estudiante que viene con una formación de innovación, de economía, de tecnología, que sea capaz de conectar a un grupo de estudiantes, claro que pueden ayudar a estos sectores a subirse al marketplace, ¿no? O sea, ese creo que es otro tema de conceptos, no debemos esperar que el artesano especialista de pronto se vuelva un especialista en comercio electrónico o en digitalización o en industria 4.0. Más bien, la gente que nos estamos metiendo en esto, ¿cómo podemos ir a ayudar a que se vayan desarrollando esos negocios y ayudar a que se vaya difundiendo este tipo de cosas, ¿no? Que es parte de lo que a nosotros nos interesa y nos ocupa, ¿no? Que es participar en foros como estos, en generación de contenidos, en difusión, pues para eso, para inspirar, para invitar a todos, ¿no? Estudiantes, pero también empresarios, a pensar en cómo podemos contribuir con esta mejora en nuestro entorno, aportando nuestra experiencia. Muy bien, muchas gracias. Joaquín, ¿ibas a decir algo? ¿No? Bueno, y a ver, regresando al tema de logística digital, ¿qué ejemplos concretos nos pueden dar de aplicaciones que ustedes hayan realizado en México? Que hayan sido así exitosas. Y pues una vez les hago la pregunta, ¿y qué retos hubo y cómo lo solucionaron? Si quieres, yo vamos a preguntar. ¿Sí? Tal cual, hay un producto que ofrecemos no solamente en MINSE, sino es el Digital Twin, que es prácticamente crear un gemelo digital, como su nombre lo dice, y subir mi operación logística a la red. Y ya teniendo mi modelo de gemelo digital en la red, puedo hacer simulaciones, puedo hacer optimizaciones que me reduzcan costos, que me reduzcan impactos, que me reduzcan muchas cosas. Hemos hecho de ese tipo de proyectos, y creo que la principal reto es la disponibilidad de datos, porque de nuevo, si no hago que todo mi proceso esté digital, que todo mi proceso se hable entre sí, pues tener el dato correcto, tener el dato más actual va a ser muy difícil. Y normalmente estos digital twins se analizan como una fotografía, pero teniendo todos estos procesos conectados, podríamos analizarlo como una película, y en movimiento y aparte en tiempo real. Entonces creo que ese es un ejemplo y totalmente aterrizado a lo que es logística. Sí, ahí de los ejemplos, pues con el que hablaba hace un rato de los nuevos predictivos de mantenimiento para flotas de camiones, ese lo hicimos con una compañía refresquera mexicana y dio muy buenos resultados. Los temas de optimización,
El ruteo dinámico también, igual para... Esa también fue con refresquera, ¿no? La parte de optimización de almacenes y optimización de portafolios o inventarios para venta, también lo hemos implantado con un par de cadenas de tiendas detallistas. Y bueno, Elia, creo que tú tienes más ejemplos de esto. O ya he visto los de Elia principal. Sí, o sea, hemos trabajado como en diferentes. La verdad es que, bueno, tenemos varios clientes ya recurrentes con los que hemos hecho tantos temas. Empezamos a analizar desde temas comerciales y cómo los temas comerciales van impactando aparte de todo el supply chain, ¿no? Y entonces, con las principales cadenas de otros servicios, hemos hecho, como ya decía Paco, este tema de cómo hacemos la optimización de los productos en diferentes series. Y como bien dice Joaquín, yo creo que hay dos retos bien importantes cuando haces este tipo de proyectos, porque aprovechar todo este tema de la información y de todos los puntos que están digitalizados. De entrada es el tema de la información, o sea, que el sensor que te está dando la información te la esté dando, ¿no? Porque de repente pues es que ya no funcionó, ya está, y que la información sea constante y consistente. Eso es de los retos más importantes, que la podamos integrar, porque muchas veces, y esto es una realidad, no importa qué tan grande o qué tan chica sea la compañía, está la información que viene y que está estructurada, bonita, y después están todos los Exceles donde tomas decisiones. Y entonces, muchas veces todos esos Exceles, pues nosotros los tenemos que trabajar, que bueno, y se asombrarán, ¿verdad?, de la cantidad de Exceles que hemos visto en compañías tan grandes. Tenemos que integrarlos, tenemos que hacerlos funcionales para poderlos consumir como información estructurada. Eso es un reto bien grande para nosotros. Y de verdad, dentro de un proyecto, los que nosotros hacemos es lo que más tiempo nos toma, ¿vale? O sea, revisar esa calidad de información, integrar las fuentes de información más importantes y relevantes para el negocio. Y el segundo reto que yo considero bien importante es el tema de la cultura. Una transformación digital o implementar proyectos de transformación o de analítica o de industria 4.0 en general no tiene que ver únicamente con tener al que sabe más de tecnología y es el más bueno en todos y el que lo puso todo súper bien. No, o sea, tenemos que trabajar mucho y es por eso que les digo que yo que no soy tecnóloga, hablo sobre con ellos, porque es que a nosotros lo que nos toca mucho hacer es trabajar en esa parte con la gente y la gente en todos niveles. O sea, tenemos que al operador enseñarlo a que opere, a que lea, a que vea, oye, cuando es una alerta, cuando no, cuando tengo que levantar la mano, cuando tengo que hacer esto. Oye, al coordinador, oye, pues que vaya y que revise, que supervise todos sus temas, cuáles son los indicadores que le van a dar, en qué momento los va a tener, etcétera, y hasta los ejecutivos. Porque muchas veces, oye, si empezamos a integrar algoritmos que son de cosas más avanzadas, pues a ver, no todos tienen por qué saber cómo funciona ni la clasificación, ni el machine learning, ni mucho menos. O sea, no todo el mundo tiene que saberlo y está perfecto, pero todos tenemos que entender por lo menos los conceptos y el valor que nos da. Y entonces esa parte para nosotros es bien relevante para que un proyecto de implementación de este tipo de cosas realmente sea exitoso. Entonces, son de los retos que yo veo siempre como más importantes y muchas veces es a veces la resistencia al cambio, ¿no? O sea, si yo siempre lo he hecho así con mi Excel toda la vida y me ha funcionado y lo hemos hecho bien, como porque ahora tengo que hacerle caso a esta máquina que me viene y me dice cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, esa parte, esos dos factores yo creo que son los retos más importantes. Digo, la verdad es que en temas de ejemplo, pues sí, afortunadamente hemos tenido la oportunidad de trabajar como en diferentes etapas, desde proveedurías, desde las rutas, desde los almacenes, desde cómo lo llevamos al punto de venta, ¿no? O sea, todas esas partes. Es bien interesante cuando lo ves completito, ¿no? O sea, porque te das cuenta cómo siempre una cosa le pega a la otra y más vale que lo tengamos coordinado porque si no en algún momento se empieza a romper el buen ciclo. Solo para complementar, también no solamente hemos participado con empresas en diferentes procesos, sino también en diferentes etapas del proceso. Por ejemplo, ahorita dos ejemplos que estoy teniendo actualmente es acompañar a una empresa en la digitalización del proceso de demanda y luego ya empezamos a conectarlo con cómo este proceso de planeación de la demanda se integra todo el proceso de planeación de supply chain, de operaciones, etcétera. Entonces también los acompañamos en ese camino. Muy bien. Bueno, pues es muy interesante lo que nos está comentando, pero bueno, pero
por cuestiones de tiempo, a mí me gustaría abrir el micrófono para 2 preguntas del público. Bueno, no tenemos 2, tenemos muchas preguntas. Acá, si quieres. Adriana, tengo los videos también que me dijiste. Ajá, ¿el video quieres que lo pasemos o mejor las preguntas? Las preguntas. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Yo tengo 2 preguntas. La primera, y esta se las hago en 2 sentidos. Uno como microempresario y también como empleado. Si tienes alguna estrategia o alguna herramienta o plataforma para, me sentí familiarizado con este concepto de ecosistema, pero hacerlo más amigable. ¿A qué me refiero? En mi empresa o en la empresa que represento, tenemos el CRM, tenemos el metaverso, tenemos los 20,000 Exceles y tenemos muchas otras, digamos que, aplicaciones y herramientas que nos sirven al trabajo del día a día. Pero somos pocos en la empresa y somos multitask. En el momento que uno de los 7, 10, 15 personas mete la pata en uno de los procesos, nos arrastra a todos. Entonces, ¿de qué manera dentro de digamos, actualización e implementación del ecosistema digital, puedo yo facilitar que todo mi equipo de trabajo le sea como mucho más hábil, fácil, digerible y manejable? Porque realmente se dice bien bonito y se dice bien padre, pero a la hora de los sablazos ahí en las computadoras no es nada fácil. Y el contratar a un externo para que te resuelva eso no es nada barato. Entonces son costos y costos y costos, y es pérdida de tiempo, y es pérdida de clientes, y es, a final de cuentas te termina costando bastante. Y una vez que hayamos resuelto esa pregunta, si gustan les hago de una vez la segunda, que sería relacionado al tema de la ciberseguridad. Una vez que ya tengo, digamos, capacitado o alistado todo mi equipo de trabajo, ¿no? Todos tenemos esta capacidad de hacer todo, subir todo, manejar todo, ¿cómo lo puedo amurallar? O sea, ¿de qué manera yo me puedo blindar para que no se vaya a filtrar información? Que ese creo que es uno de los temas que son más recurrentes tristemente en nuestro país, ¿no? La fuga de clientes en cuanto una persona se va a otra empresa, la fuga de procesos, de información que es confidencial y que en teoría pues, es privilegiada de uno, ¿cómo la podría blindar? Muchas gracias. Yo te contesto la primera porque la segunda, la verdad es que no la contesto. Pero de la primera yo lo que te consigo es saber, sí, o sea, hay un momento, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas donde pues tienes que aprender a hacer todo. O sea, si no, o sea, yo previamente tuve también la experiencia de aprender y te entiendo perfectamente eso, o sea, dónde vas. Yo lo que te digo es, lo primero que tienes que hacer es manejar todo siempre a nivel de negocio. Olvídate ahorita de la tecnología. Imagínate que no tienes nada, tú lo que tienes que hacer es asegurarte que toda la gente que está contigo sepa el proceso de negocio que tiene que seguir. Porque muchas veces lo que hacemos es apalancamos ese sentido común del negocio en la tecnología. Y si la tecnología falla, ya no sé qué hacer. Así de que ya falló y pues ya, aquí me quedé. Así, tiro el micrófono como agua. Pero no va por ahí. O sea, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que todos conozcan o sea, bien el proceso de negocio. Y es decir, oye, a ver, ¿cuál es mi proceso de negocio? ¿Qué pasa si no tengo el CRM? ¿Qué tengo que hacer? O sea, que si no tuviera el CRM, ¿qué harías? ¿No? O sea, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que tu gente conozca lo que tiene que hacer, no importa cuál sea la herramienta que la tenga. O sea, si es CRM, el A, el B, el C, si el papel, o tienes una agenda. ¿Me explico? Pero lo que tienes que hacer es tener bien claro ese proceso. Olvídate ahorita de la tecnología, revisa cuál es tu día a día en el negocio. ¿Cuál es la responsabilidad de quién? O sea, o a lo mejor como dices, todos somos multitasking, pero ¿cuál tiene que ser el flujo de las cosas que tenemos que seguir para tener nosotros el éxito de la venta, de la entrega del proyecto, de lo que sea? Y entonces ahora sí lo que tienes que hacer es ligar las herramientas al proceso. Y entonces empiezas a decir, bueno, aquí yo tengo esta herramienta que me está ayudando a hacer el proceso, pero si esta herramienta se me cae,
Yo tengo mi plan B, que es, pues lo busco en mi agenda, lo reviso en, no sé, me explico. Entonces, eso es lo primero que tienes que hacer, desde el punto de vista de cómo hacerle, sobre todo cuando tienes, como dices, este tipo de problemas, tengo muchas herramientas, tengo muchas personas, entonces, tener bien claro qué herramienta va para cada proceso y qué responsabilidad y qué es lo que sigue, o sea, cuál es mi stopper del anterior, o sea, cuál es mi punto de cambio entre un proceso y otro, eso lo tienes que tener bien claro. Y de esa forma ayuda muchísimo para que realmente esta parte de las herramientas pues se vuelva eso, una herramienta, ¿no? Muchas gracias. Y de la otra. Bueno, hay otro tema que, digo, en la medida no se puede hacer todo luego de golpe, pero yo diría, mientras menos variedad de tecnologías o herramientas o proveedores tengas, vas haciendo que sea más natural la integración entre unas y otras, ¿no? Entonces, por eso es algo que está creciendo mucho, ¿no? Los grandes hiperescaladores, ¿no? Están ofreciendo cada vez más estas soluciones integradas, ¿no? Te venden todo, te venden el CRM conectado con el correo, conectado con la plataforma de comunicación, conectado con las diferentes interfaces, ¿no? Con la intranet. Entonces eso de alguna manera hace que tu curva de aprendizaje para los miembros del equipo sea menor, porque las tecnologías hermanas o de la misma familia pues se parecen más, ¿no? Que eso es una decisión de estrategia tecnológica, costo-beneficio, ¿no? O sea, pero en la medida que puedes tener el mayor número de tecnologías de la misma familia, reduce lo que tienen que aprender. Y otro, sí, y lo otro es invertir, hacer una inversión en cápsulas de capacitación o herramientas como, nos funcionó muy bien, como videos, tutoriales que sean como autoconsumibles, como para que si alguien lo capacita en una sesión de cómo se usa el CRM o cómo se usa el RP, cómo se usa cierta tecnología, que pueda posteriormente pues, consultarlo y verlo por su propia cuenta, ¿no? Si le quedaron dudas, y eso ahorra tiempo porque ahorra preguntas, ¿no? a la persona, al instructor, ahorra errores, ¿no? Que si no se acordaba bien de algo y se equivoca. Entonces, esa es una pequeña inversión en el tiempo que toma preparar tu propia capacitación. Yo diría, mientras más autoutilizable, autoconsumible sea, pues mejor, porque además, bueno, justo ayer hablamos, ¿no? con David, que están habiendo estudios de que los videos son de las herramientas con las que mejor retienen o que mejor retenemos los humanos, entonces eso está funcionando bien. Y en la segunda pregunta, digo, a menos de que David o Joaquín tengan con la forma, yo te diría, nosotros no somos, estas dos divisiones o tres divisiones que estamos aquí, no somos especialistas en ciberseguridad. Esto es como ahora sí que yo soy un generalista toda la vida, ¿no? Pero mientras más te vas metiendo en las diferentes especialidades, te das cuenta que el ortopedista no te puede recomendar de neurología, entonces yo te diría, me parece que Ricardo, ¿no? Que estaba dando la charla previa, puede dar una mejor noción de eso. No, pero lo pregunto porque tú ya estás migrando, digamos que lo físico a lo virtual. Eso es lo que entendí por completo. Entonces, ¿cómo te blindas desde el momento que estás haciendo eso? Es que yo creo, y esto es totalmente mi punto de vista por mi experiencia, lo que he visto. Creo que blindarte, o te sale muy caro, y aparte no hay un blindaje 100% seguro, ni el más sofisticado. Yo creo que el approach para proteger tus datos es hacer un dato inservible para alguien externo. Y el ejemplo que ponía, tokenización, creo que es accesible en términos de costo, y aparte si no tienen las llaves, te podrán robar toda la base de datos que quieran, pero si ellos van a ver puros números, caracteres aleatorios, y no les va a servir esa base de datos. Creo que el abordaje irá por ahí, considerando también que es en términos de accesibilidad. Gracias. Y frente a temas de ciberseguridad hay dos. Uno, la parte de lo que es infraestructura, hardware, tema de información y el tema de la persona. Porque listo, tenemos a los expertos de ciberseguridad. Genial. Colocas el firmware, el hardware, colocas de alguna manera el mejor sistema operativo blindado, codificas el código tanto de la plataforma web, puedes hacer lo que quieras. Tecnológicamente estás blindado. ¿Listo? Y conservas tu información y demás. Y tienes una persona que le gusta, estamos haciendo esto interno, súper genial, ¿no? Y mira, no sé qué, ¿me puedes compartir algo? No me envías de información. O sea, primera fuga de información. Oye, que de alguna manera no tenemos, ¿cierto? No sabemos quién está interactuando y demás. El tema de capacitación, el tema de seguridad de información es muy importante. Decirle, oye, temas de confidencialidad de la información personal, porque eso se le hace fácil. Es que mi cliente tiene tantos años y le gustan estas cosas, y uno dice, uy, pero
porque cuentas eso. Y uno piensa que eso es normal contarlo y después uno se da cuenta que no, tiene que capacitar a la gente en qué cosas sí y en qué cosas no. Así digan, ay, qué fastidio, qué pereza eso, pero es que es así. Hay que capacitarlos, porque a veces la mayor fuga se da por falta de capacitación de las personas que propiamente no tenían las herramientas tecnológicas que soporten esa infraestructura. Gracias. Hay problemas, bueno, las recientes crisis que estamos viviendo nos están dejando ver que tenemos problemas internacionales o problemas que son multisectoriales. Lo estamos viendo ahorita en la logística, están faltando a nivel México contenedores, nos están faltando chasis, estamos pagando sobrecostos impresionantes porque estamos moviendo contenedores vacíos o los mandamos llenos y luego ya nadie quiere pagar el costo del contenedor de regreso vacío. Y entonces los contenedores se nos están quedando en una parte del mundo y en otras partes los necesitamos. Todos sus ejemplos, los que nos han dado, han sido ejemplos de cómo resolver la cadena de suministro al interior de una empresa. ¿Hay alguna experiencia que tengan compartiendo esto en niveles multisectoriales o nacionales? Yo conozco dos ejemplos. En Estados Unidos está el famoso Uber Freight, que, y esto es antes, podía contratar un LTL para transportar mi mercancía y no necesariamente ir en contacto con la empresa transportista. Y en segundo, y creo que es algo que a raíz de la pandemia una empresa que nació es Nowworks, que justamente optimiza y democratiza, por así decirlo, toda esta disponibilidad de contenedores y habilita el flujo. Estas son empresas la cual, tecnológicas que ayudan a resolver esta tercerizada, ¿no? Y una segunda pregunta. Hablaron ahorita mucho en esta parte de logística. En su opinión particular, ¿cuál es el futuro de muchas de nuestras tiendas, de nuestros comercios al menudeo, con todos estos conceptos? Ahora el Amazon, el Mercado Libre, el Omnichannel, ¿qué recomendarían a todas estas empresas que han invertido su capital familiar y que están constituidos en pequeños tiendas de esta cadena de suministro, de acuerdo a su perspectiva? ¿Qué le recomendarían a un propietario de una empresa de comercio al menudeo? Mira, esa pregunta contaste yo y justamente nosotros tenemos hace poco que hicimos por ahí un proyecto estudiando el comercio, digamos, tradicional. Y vamos a hablar, ya que me refiero con esto, en México, la verdad es que aunque hablamos de las empresas que tenemos mucha digitalización, etcétera, pero realmente el comercio electrónico tiene una penetración muy pequeña, ¿vale? Y está obviamente focalizado en sectores de la población pues de nivel medio, alto y alto, lo cual también es un pedacito. Entonces, la realidad es que el comercio tradicional sigue vivo y va a seguir vivo por bastantes años aquí en México. La tienda de la esquina sigue siendo la que provee a la colonia. Muchas veces lo que tienes que hacer es empezar a buscar o a cambiar de mercado. O sea, si yo soy una tienda medianita y de repente me pongo al lado de un centro comercial, pues las probabilidades de que yo pueda tener a lo mejor mucho más éxito pues, van a bajar, ¿no? Entonces a veces tenemos que empezar a pensar y en atender mercados diferentes. Lo que yo te puedo decir es que el mercado existe, ¿no? O sea, lo que pasa es que tenemos que empezar a buscar y eso es parte de la resistencia que existe muchísimo más en las tiendas justamente de comercio familiar, porque lo que ustedes, bueno, es que yo aquí he tenido mi tienda toda la vida, ¿no? Y entonces ahí es donde tenemos que empezar un poco a cambiar de paradigma y empezar a pensar en cosas diferenciales, ¿no? Y entonces muchas veces pasa que la nueva generación es la que dice, no papá, oye, vamos a hacer esta cosa diferente, o vamos a montarnos o sea, dependiendo obviamente mucho del tamaño de la empresa, ¿no? O sea, vamos a empezar a montarnos en los marketplaces, o vamos a empezar, me explico, a veces necesitamos un cambio generacional para que este tipo de cosas sucedan. Pero
pero la realidad es que el mercado en México existe y no va a morir en los próximos años. O sea, el mercado tradicional es muy fuerte, de hecho, con la pandemia creció bastante, ¿vale? Entonces son cosas que tenemos que entender y tenemos que pues, hacernos otra vez las preguntas correctas. O sea, es que realmente no, la economía está muy mal. Bueno, pues la respuesta es sí, no sé, de repente pues ya de repente se nos baja la venta y lo que ya. Pero entonces yo me tengo que empezar a preguntar, ¿estoy atendiendo el mercado correcto? ¿Estoy en el lugar correcto? Porque la tienda de ubicación, pues la ubicación es clave, ¿no? O sea, si yo no tengo acceso a plataformas digitales y puedo vender en todo México, pues mi ubicación es clave. Entonces me tengo que preguntar si a lo mejor tengo que pues, moverme de mi lugar de toda la vida, ¿no? A un lugar donde el mercado pueda ser más claro. Y en ese sentido, vea que es coincidencia, pero la semana pasada estábamos haciendo esa reflexión con el mercado de tiendas de conveniencia en España, ¿no? Que en España llegó a haber 7-Eleven, pero se hundió, cerró, ¿no? Entonces le preguntaba a varios compañeros españoles, oye, pues ¿cuál es como el 7-Eleven, ¿no? El Oxxo español, no existe. Y no existe, y me decían, no existe porque ahí están los chinos, ¿no? Las tiendas de alimentación, pero no existe porque están los chinos y son más baratos, no están ahí y son más baratos. Y eso me llamó la atención de una manera fuerte porque el concepto típico es, no, la tienda de conveniencia en volumen vende más barato. Entonces, yo creo que no necesariamente, o sea, creo que hay formas en cómo, si las tiendas de toda la vida evalúan o cómo mejorar su suministro local, ¿no? O sea, desde mi perspectiva creo que puede haber una forma de hacer una diferenciación en productos, porque aunque el Oxxo y el Seven y todas estas cada vez venden más cosas, no llegan a este punto fino de vender lo que le gusta a la colonia o la frescura, ¿no? Por ejemplo, con ciertos productos pues, de perecederos en la frescura, como lo va a hacer una tienda de conveniencia. Entonces, creo que por un lado tiene que hacer un análisis de cómo pueden mejorar los costos, ¿no? De suministro y de venta, que no todos van a ganar la batalla, tendrá que ser una diferenciación. Cómo pueden introducir productos que no se estén vendiendo en las cadenas de masa. ¿Cómo pueden competir? Por ejemplo, ahora está creciendo esto de los envíos por Rappi o por alguna otra plataforma, pero eso es muy caro. El intermediario se queda con mucho dinero. Entonces, a lo mejor retomar el envío en la propia colonia mucho más barato directo, no les hace más barato a alguien que reparta. Que estas son ideas, no tengo que estudiar tan a fondo. Pero lo que sí es un punto de reflexión es que no en todas las economías triunfan, ¿no? Es un tema de, por un lado, lo que dice Elia, las tiendas de conveniencia familiares tienen que autodesafiarse, y por otro, y es algo que también comentamos seguido con nuestra compañera, es la conciencia también social o colectiva, ¿no? Ahí hay un punto que nosotros tenemos que, y bueno, esto cada vez más convencido de si podemos decidir comprar en una cadena de conveniencia o en un Amazon, en un e-commerce o en un proveedor local, pues creo que está mucho en nosotros el decidir ir por el local, ¿no? Porque al final es entender qué impacto tiene eso en las cadenas de suministro y en la economía de nuestra región. Pero eso vuelve a ser un poco más un tema personal, social, que no estamos muy acostumbrados a plantear. Yo creo que se puede combatir de las dos formas. Y al final hay pastel para todos, ¿eh? Porque la cadena de la conveniencia también va a seguir creciendo y demás, ¿no? Pero no significa que el resto tenga que desaparecer. Pues por cuestiones de tiempo había más preguntas, pero pues no queremos dejar de... Sí, ahorita terminando la presentación del libro, van a estar ellos aquí con nosotros y pues se pueden acercar directamente a hacerle las preguntas, porque pues no los presentamos también por cuestiones de tiempo, pero como dijo Héctor, ellos ya se presentaron al estar aquí hablando. Entonces, Francisco, Elia, Joaquín, David, muchísimas gracias por acompañarnos en este seminario, y ahora solicitaría a Fernando Vivero, a Héctor López Santillana, a Selene Díez, Rebeca de Gortari y María Josefa Santos que nos acompañen para hacer la presentación del libro.